Muy buenas noches tengan ustedes, un programa más de Primer Plano, bienvenidos. En esta primera parte es obvio que vamos a tratar lo que se nos anunció hoy en la mañana, de una manera un tanto confusa, debo de confesarlo. El presidente de Estados Unidos, desde la oficina oval de la Casa Blanca y lleno de prensa, nos anunció que es fantástico el acuerdo al que se ha llegado con México. Y creo que usó la palabra fantástico o el equivalente varias veces. Eso es lo que vamos a ver en esta primera parte de Primer Plano. Pues hay todavía muchas preguntas, no es un primer entendimiento, dijo, y para mí hay tres elementos dignos de análisis. Primero, que ha sido ampliamente celebrado por el gobierno en transición, tanto Marcelo Ebrard como Jesús Seade, el responsable negociador en jefe, y el otro, el próximo canciller, se dicen complacidos por lo que se acordó. Hay detalles que habían generado inquietud, por ejemplo, si había pedido o no el gobierno de López Obrador una reconsideración en el ámbito energético. Seade declaró este mediodía que no, que están satisfechos con los términos en los que se pactó. Seguimos pendientes de si Canadá lo va a suscribir o no. Finalmente, López Obrador, como lo había anunciado en una entrevista que le dio a Javier Alatorre, México iba a negociar bilateralmente con Estados Unidos y después le iba a poner efectivamente a Canadá el asunto. Vamos a ver qué dice. Y yo, por supuesto, desde el punto de vista de lo que sería la gran transformación que vive este país, hubiese esperado, pero no lo dejo en el punto solamente de las aspiraciones, que una renegociación de las relaciones comerciales con los Estados Unidos hubiese incluido un capítulo de los mercados laborales, pero nos quedamos literalmente con lo que había, una renegociación de los temas en la, digamos, partitura de los 90, ¿no? Es decir, bienes, servicios. Yo creo, en última instancia, que da certidumbre a México, que para el gobierno entrante es un problema menos, es decir, no hay que estar rediscutiendo en este instante un tema que es inquietante, que es la estabilidad económica y el que las inversiones puedan tener la tranquilidad de que México es un socio de pleno derecho de la comunidad, ya no sé si de Norteamérica completa, porque hay que ver si Canadá lo acepta, pero claramente en un entendimiento de entrada con los Estados Unidos. Yo creo que dices bien, Leonardo, cuando empezaste tu intervención, porque fue muy claro. Ildefonso Guajardo dijo, hubo un entendimiento, no hay un acuerdo todavía. No. ¿Sí? Nos entendimos. Y lo que decía Lorenzo, incluso una cosa extrañísima, veías a Trump en las imágenes en CNN con el speaker, ¿sí? Con el altavoz en el teléfono, y junto estaban en efecto Ildefonso Guajardo y el canciller de México, Luis Videgaray, una cosa pues, que no habíamos visto, ¿no? Un presidente hablando ahí por el altavoz. Entonces, bueno, aparentemente hay esto, un entendimiento, es lo que dice Ildefonso Guajardo. Creo que va a haber que leer la letra chiquita, no sabemos bien a bien qué pasa con la famosa cláusula del ocaso o el sunset clause. Si se alarga un poquito, dicen que se quita, que se pone, que se queda en 5 o que, en fin. Entonces, creo que vamos a tener que esperar al viernes. Segundo, lo de Canadá, que a algunos les sorprendió, bueno, el argumento de México, y también lo dijo hoy Ildefonso Guajardo, es porque con Canadá pueden suplir muchas de las cosas del acuerdo de libre comercio, porque Canadá y México están en el TPP, ¿no? Entonces, digamos, se pueden seguir entendiendo Canadá y México y no han entrado en conflicto. No pudo México meter mercados laborales, que hubiera sido muy bueno, sobre todo en su parte social, de derechos de los trabajadores y de que no, digamos, que la política migratoria de los Estados Unidos no fuera tan dura. No se pudo meter lo de las armas tampoco, pero como decías, es mejor tener un acuerdo que dé certidumbre a no llegar a ningún lado con un país que te vas a tener que seguir entendiendo por pues, los kilómetros de frontera. Y segundo, yo sí me congratulo, como decía el lunes pasado, que teníamos que estar en un ánimo celebratorio y gozar lo de la transición. Creo que fueron muy sensatos el presidente electo y el presidente constitucional de juntar a los equipos del entrante y el saliente, Jesús Seade, y ya hacerle más fácil al saliente, si es que se firma antes. Acordémonos que todavía tiene 3 meses el Congreso de Estados Unidos para aprobarlo o reprobarlo, y que ya Andrés Manuel López Obrador entre con la certidumbre de tener, no tener, o en qué términos tener un tratado de libre comercio. Me parece que habla de madurez de ambos presidentes. En
En este momento, vamos, quedan un montón de dudas, ya lo habíamos dicho, pero sí, es notable lo que ha sucedido de la hostilidad y el hostigamiento con el que trató a México y a su gobierno, que lo tachó de corrupto en varias ocasiones. Es un gobierno de corruptos y que nos mandan delincuentes. De repente gana Andrés Manuel López Obrador y se transforma la fiera en un manso felino, apaciguado, tranquilo, y llevará tiempo a averiguar. Lo haremos, lo lograremos, porque el tema es lo suficientemente importante para ir recogiendo pedacitos de información aquí y allá, y podremos decir que hizo de bien el equipo de Enrique Peña Nieto y el equipo de Andrés Manuel. Si efectivamente fue una química entre ambos, sucede, la dimensión personal pesa, pero el hecho es que el Trump que estamos viendo ahora no tiene nada que ver con el de hace unos meses. Cambió. Tal vez se adelanta un par de hipótesis sobre los motivos del cambio. Son hipótesis. Una, se abrió demasiados frentes externos, acumuló demasiados enemigos en el ámbito comercial, China, la Unión Europea, y sintió tal vez que era necesario lanzar una señal de buena voluntad, buena disposición, sobre todo porque no hay que menospreciar la movilización que hubo de sectores empresariales y de las bases electorales de Trump a favor del Tratado de Libre Comercio, porque la agroindustria estadounidense depende o necesita la mano de obra mexicana, es un hecho, y al mismo tiempo necesita mercados. Y en ese sentido probablemente eso atemperó y se aprovechó de la coyuntura excepcional de una victoria de un 53% para decir, aquí está un personaje hecho a sí mismo, a mi imagen y semejanza, porque le gusta ponerse él como modelo, me refiero a Trump. Puede ser que esas sean las razones, pero en todo caso, pues sí es un momento, el peso mejoró el día de hoy, las bolsas mejoraron, todo pareciera estar listo para sentarnos como en los viejos tiempos a escuchar el último informe de Enrique Peña Nieto. Bueno, de esto vamos a seguir hablando por un buen tiempo. Para empezar, Trump había dicho que el Tratado de Libre Comercio era el peor tratado que había suscrito Estados Unidos en su historia. En esta ocasión, lo que ha insistido es que ya no se llame Tratado de Libre Comercio de la América del Norte, que se llame Tratado de Comercial entre México y Estados Unidos. El último tratado que hubo así fue durante la Segunda Guerra Mundial. Duró más o menos lo que la guerra. Una vez terminada la guerra, México tenía su estrategia de cerrar los mercados, protegerlos, Estados Unidos tenía la otra y se acabó. En segundo lugar, a Trump le gusta, y eso lo dicen los propios norteamericanos, anunciar como victorias algo que está todavía provisional. Dijo que con Corea del Norte ya se había arreglado todo. Pasan unas semanas y resulta que no se ha arreglado nada. Que está abierta la problemática más o menos como estaba antes. En el caso de este tratado, desde luego que está el problema de Canadá. Van a tratar de introducir a Canadá, de reintroducirlo otra vez. ¿Por qué Trump tiene esa animadversión contra Trudeau? Me declaro incapaz de entenderlo. Pero ahí hay un problema. Es posible que México se quede solo con Estados Unidos. No digo que vaya a ser, pero puede ser. Y si se queda nada más el tratado México-Estados Unidos, vaya socio que tenemos. Aquí la dependencia que México tiene frente a Estados Unidos es enorme y va a seguir siendo con este acuerdo. Sí, México dio algunas concesiones. Los automóviles que entren sin impuestos tienen que tener el 75% de las partes hechas en los países que aprueben el tratado. No sé si sea Canadá también o nada más México y Estados Unidos. Antes eran el 62.5. Bueno, uno puede decir no es mucho, pero
eso era lo que Estados Unidos quería. Y Trump anuncia ahora que esto va a estar fantástico para los trabajadores, tanto de Estados Unidos como de México. Hay ahí una cláusula que a ver cómo se resuelve. Se dice que esos 75% debe de ser hecho de tal manera que una parte de él venga de obreros bien pagados. Eso es fantástico. Quiere decir, la mano esclava mexicana puede tener ¿cuánto? El 20%, o si va a ser más hecho en México, entonces tienen que pagarlo mejor, al nivel de los norteamericanos. Vaya, esta letra finita va a estar buena. Eso podría ser muy bueno, ¿no? Porque nos han acusado, y con toda razón, del famoso dumping social. Decir, a ver, México sigue ofreciendo como una de sus ventajas competitivas los bajos salarios. Si es para eso la apertura, yo la celebro. Está pues pendiente también que negociaron. Parece que lo de estacionalidad de los productos agrícolas lo quitaron. También quitaron, al parecer, lo de la cláusula esta de extinción, que era uno de los temas que Estados Unidos usaba efectivamente para presionar más, y que daba pues el tema de las reglas de origen. Vamos a ver qué le gustó tanto a Trump. Yo me uno a las hipótesis que hacía Sergio Aguayo, y claramente pues lo primero que le gustó a Trump es que la relación con López Obrador fue fluida. Hace algunos días dijo, me encanta tratar con ese señor y no con el capitalista de Peña, que no sé, dichos en un derechista y un burgués como él, qué significa que te insulten como capitalista. Antes decían los comunistas, radicales o socialistas. Ahora el insulto es ser capitalista desde Trump. Pero claramente creo que en lo que más congeniaron es que López Obrador aceptó el bilateral, ¿no? Es decir, nos vamos a entender usted y yo ya le anunciamos a Lorenzo Meyer que tenemos un arreglo, y se lo comunicamos a María Amparo Casar, y si les parece bien, y si no, pues ya nos entendemos y ya. Que es lo importante. Y de hecho, por supuesto, pues las bengalas y el optimismo, que creo que económicamente va a ser favorable para el gobierno de López Obrador, porque se puede decir lo que sea de Trump, menos que no le ha ido mal o que le haya ido mal en la economía. Lleva ya varios semestres creciendo la economía. Ya le dijeron, ojo con la inflación, señor Trump. Sus reformas fiscales para beneficiar a los más ricos han tenido éxito. Wall Street está feliz. Entonces él dice, pues un éxito más. Le agregamos una palomita para las elecciones de noviembre, y así puede decirle a los medios, ya ven, no reconocen todos los éxitos que tengo y se dedican a criticar al presidente. Creo que por ahí va. Una apuesta, yo creo que es una apuesta arriesgada, no sé si es de López Obrador, si es de Enrique Peña Nieto o es de los dos, una apuesta arriesgada que nada más sea bilateral, aunque como dije en el segmento anterior, están apostando que con Canadá lo tienen cubierto en el Acuerdo Transpacífico. Y digo arriesgada porque somos un socio pues bastante vulnerable, y Canadá en términos generales se había alineado más del lado de nosotros. Es un socio más que congenia más, creo, con en términos generales, ¿no? Con un capitalismo con rostro humano, por decirlo de alguna manera, que el de Trump. Segundo, López Obrador se debe haber sentido insultado, ¿no? Por el elogio de Trump. Y finalmente, Sergio, más allá de tu hipótesis, que también puedo coincidir con ella, de por qué lo hizo Trump, ahora resulta que es un gran acuerdo, yo creo que no podemos cambiar victoria, porque pasado mañana le sube la bilirrubina al señor y va a decir que otra vez que es lo peor que le ha pasado en la vida. Es una persona netamente inestable con respecto a sus declaraciones y sus políticas. Una última reflexión que se relaciona con Canadá. ¿Por qué tanto silencio sobre Canadá? Ni hablan ellos, ni habla Estados Unidos, ni habla México. O lo están planchando en lo oscurito, en el cuarto de al lado, o algo está pasando, porque no es normal tanto silencio. Simplemente yo espero que sí lo estén planchando y que al final digan, pues sí, estamos de acuerdo en esto o aquello. En todo caso, nos embarcamos en una nueva etapa de la relación trilateral de América del Norte, totalmente inédita. Bueno, nos queda muy poco tiempo. Quiero terminar esta parte recordando a alguien que a Sergio y a mí, no, pero creo que a todos nosotros, al profesor Rafael Segovia, que murió ayer, y queremos
mandarle a la familia nuestro pésame. Bueno, en este segundo bloque les propongo que revisemos las novedades que tenemos en el ámbito de seguridad. El presidente electo anunció hace algunos días que la propuesta de Guardia Nacional se iba a reconsiderar, que se guardaba en el, digamos, archivo para nuevos tiempos. Visitó al secretario de la Defensa y visitó al secretario de la Marina y anunció que nombraría a un almirante y a un general como titulares de las dos dependencias. Y quizá lo más llamativo es que el viernes dijo que hasta nuevo aviso el ejército se mantendría desplegado en el país, dada la situación gravísima que tenemos y el enorme deterioro que tiene la Policía Federal. Yo creo que el diagnóstico es perfectamente realista. Hay, por supuesto, un cambio respecto a lo que venía diciendo en campaña, pero pues las campañas se acaban y toca gobernar, y creo que lo importante ahora es quitar los nombres y los apellidos y empezar a discutir el tema que lleva 12 años en este país. ¿Qué ocurre cuando el Ejecutivo, en este caso su nombre será Andrés Manuel López Obrador, el anterior fue, o el actual es Peña Nieto y el anterior fue Felipe Calderón, deciden, amparándose en el 89 constitucional, que hacen uso de la fuerza, en este caso del ejército, para atender un asunto de seguridad interna? Yo creo que hay que aprovechar el momento en el que esto ocurre para decir, pues hace falta reeditar toda la discusión sobre la ley de seguridad interior y decir, hoy que tiene Morena las mayorías en las dos cámaras y es el presidente Andrés Manuel López Obrador el que convoca o hace este llamado al ejército, se diluyen todas estas acusaciones, que a mi juicio fueron en muchos sentidos sesgadas, de que el ejército estaba desplegado porque quería ocupar espacios políticos o quería reprimir a movimientos sociales. Hoy no creo que nadie le, digamos, cuelgue ese San Benito a López Obrador de que quiera reprimir o restringir libertades. Está pidiendo que se desplieguen. Y para mí lo importante ahora, lo pongo sobre la mesa, es determinar cómo debe, desde una óptica democrática, discutirse el asunto de la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional. Parece que López Obrador pues, está actuando con realismo. Como tú dices, una cosa es la campaña y otra cosa, digo, no te puedes alejar radicalmente de las cosas que dices en campaña, pero hay que entender, y con todos los presidentes se tiene ese, digamos, periodo de, no sé si llamarlo de luna de miel, llaman los norteamericanos, de gracia, de beneficio de la duda y de rectificar ciertas cosas que se dicen en campaña, llámese reforma energética, educativa, inversiones público-privadas, lo que sea. Cuando uno llega a gobernar se tiene que hacer cargo no solamente de sus electores, sino de los ciudadanos en general. Y ahí están los problemas y la realidad es que no se puede regresar, lo dijo Enrique Peña Nieto, y ahora lo dice López Obrador, no se puede regresar sin más al ejército a los cuarteles porque simplemente no se hizo el trabajo necesario para tener una policía suficientemente capacitada para hacerse cargo de esto. Lo que nos falta, eso sí, es una estrategia que no ha comenzado a vislumbrar tampoco Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que ha enunciado un montón de medidas, pero no tenemos una idea clara de cuál va a ser su política de seguridad. Creo que tiene un problemón enfrente López Obrador con respecto a lo último que mencionabas, Leonardo, que es la Ley de Seguridad Interior. Porque la Ley de Seguridad Interior fue combatida ferozmente por la izquierda y por varios sectores de los liberales, diciendo que lo que hacía era darle un respaldo jurídico a una cosa que la mayor parte, o los especialistas no estaban de acuerdo. Entonces, ¿qué va a hacer López Obrador, que se nutrió de ese electorado con respecto a la Ley de Seguridad Interior, que lo que trata de hacer es eso, ver qué es seguridad interior, qué es seguridad pública y qué es seguridad nacional, separar sus ámbitos y también los cuerpos que se encargan de cada uno? Así que creo que va a ser, después de los foros del perdón y el olvido, creo que va a ser el segundo gran reto que tenga el presidente electo López Obrador y las dos en la misma materia. Hoy en la mañana, en un programa en el que estuvo Sergio, planteé este tema: ¿qué va a hacer México con el ejército? Porque hay países, la mayoría, que al menos en teoría siempre tienen la posibilidad de verse enfrentados con otro país, con otro ejército profesional, y por eso tienen su ejército, aunque sean países chiquitos. Cada uno de los países centroamericanos ha tenido un problema con otro país centroamericano, y ahí están sus ejércitos. El ejército mexicano
¿Cuál es su función? Teóricamente se dice, bueno, pues defendernos del mundo externo, pero realmente podemos defender. El mundo externo para nosotros y en materia de seguridad es Estados Unidos. No creo que haya otra fuente de inseguridad. Y a esa inseguridad que la tenemos desde el principio de nuestra historia como país independiente, nuestro ejército ya quedó claro en el siglo XIX, no es pieza para enfrentarse a Estados Unidos, menos ahora. Entonces, ¿qué se hace con una fuerza armada, disciplinada, de 250,000 de hombres entre Marina y Ejército y Fuerza Aérea? Si se dice no se metan en la seguridad interna, cuando la seguridad interna está destruida en México. No entiendo claramente cuál es la solución de eso. Teóricamente sé que se puede decir, el ejército no debe de ser policía. Y en Irlanda, cuando el ejército británico se metió porque ya no podía la policía, y eso que tienen buena policía, nadie puede negar que los ingleses tienen su buena policía. No me gusta la idea de el ejército en las calles, pero la pregunta es, ¿qué hace México con su ejército? Bueno, una muy buena pregunta. La estrategia general que nos falta, nos la prometieron para mayo, junio, el equipo de López Obrador de este año, no la entregaron, y no la entregaron creo porque a medida que avanzaban en la discusión se daban cuenta de la enormidad del problema, y entonces se observo un método de construcción diferente. En lugar de empezar con un plano arquitectónico perfectamente diseñado con sus compartimentos, están levantando las columnas para luego ponerle la envoltura. Ese sería para mí el método que están siguiendo, y adivino, se observan 4 columnas ya levantadas. La primera, que ya anunciaron, acaban de anunciar, las Fuerzas Armadas siguen en la calle por un tiempo indefinido, no las 6 semanas que ha prometido López Obrador, se quedan. Segundo, se regenera una vez más, la Policía Federal, indispensable, pero es correcto el diagnóstico que hacen Andrés Manuel y Durazo. Es una obra incompleta. Tercero, y es fundamental, y espero que en otra ocasión podamos discutirlo, se abandona la persecución de capos y se sustituye con la persecución del negocio, que es fundamental como cambio de estrategia. Eso me lo confirmaron fuentes estadounidenses del mundo de la seguridad. Sí, hay un cambio, tal vez por ello, eso forma parte del entramado de la buena relación, que también hay un acuerdo en ese sentido. Y finalmente, y muy importante, que la Secretaría de Gobernación parece haberse quedado con el tema de las comisiones de la verdad y la atención a las víctimas. El 14 de septiembre hay una reunión muy importante entre el presidente y las organizaciones de las víctimas, convocadas de una manera diferente. En ese sentido, esos son los 4 pilares sobre los que se están construyendo. No están acabados, pero sobre eso se va a montar. Y yo en la mañana proponía un método que sí pueden adoptar puede adoptar el próximo gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, que es poner en práctica la regeneración de las policías estatales y municipales en aquellos polígonos geográficos que controlan. Porque ni el PAN, ni el PRD, ni el PRI demostraron en la práctica su compromiso de las autoridades locales y estatales de sumarse a la lucha federal contra el crimen organizado. Perdón, esos polígonos que controlan, ¿quiénes? Morena. Morena. Sí, perdón. No el crimen. Los territorios que controla Morena, o los estados y municipios, empezando por la Ciudad de México, deberían poner el ejemplo de colaboración, de políticas de colaboración con el gobierno federal. ¿Es bueno o malo el método? No lo sé,
pero es un método, es el método que parece se está utilizando. Además, debería, ¿no? Empezar a probar que los gobiernos que no tienes alineadas todas las capacidades, empiezas a dar resultados, pero resultados duraderos. Digamos, la Policía Federal lleva 20 años construyéndose y llega un gobierno y dice que no. El de Calderón llegó y dijo, hay que reforzar al secretario de Seguridad Pública y que se desarrolle la Policía Federal para no depender tanto del ejército. Llegó el de Peña Nieto y dijo, no, lo vamos a mandar a Gobernación, pero vamos a regresar el ejército a sus cuarteles. Inició su mandato diciendo que iban a mantenerse y está terminando su mandato con los militares fuera. Para mí el tema central, por supuesto todos estos que ponen ustedes sobre la mesa son fundamentales, pero hay uno muy sencillo y para mí básico. Y es un planteamiento jurídico-político de qué piensa hacer este gobierno con la seguridad interior. No hay que darle muchas vueltas, es decir, señor presidente electo, usted dispone de la fuerza, el constitucional lo faculta como facultó a sus predecesores. ¿Por cuánto tiempo van a estar y con qué límites y con qué encargo los militares en las calles? O sea, le quito el nombre López Obrador y le pongo Peña Nieto. Es exactamente el mismo planteamiento y bueno, para mí ese es el tema central. Lo que palpita en el corazón de este país y con una gran disputa política es los militares no deben de estar y la ley de seguridad interior es una ley casi que decían pinochetiana, franquista y todo lo demás. Correcto, conformes. El pueblo habló, 1 de julio, votó mayoritariamente. Se lo preguntaba Martí Batres, que va a presidir el Senado próximamente. Si hace falta que nos digan, pues ahí está el remedio. El presidente está diciendo que sí está muy grave la situación. El trapito jurídico-político, ¿cuál es? O sea, ¿cómo, con qué legislación democrática moderna puede un presidente mantener el ejército en las calles? Yo creo que ese sería un servicio fundamental para la vida de la República y empezaría la transformación, porque seguimos por la vía inercial. Pues no creo que sea un avance. Digo, reconozco la gravedad del tema, pero no creo que sea un avance. Eso se le pidió a Peña Nieto y se le está pidiendo ahora a López Obrador. Muy bien, se tiene que quedar, se entiende que se tenga que quedar en las calles, no vas a dejar desprotegida, ya bastante desprotegida está la ciudadanía, pues entonces no puede el hombre sacar al ejército de las calles. Pero como tú dices, se lo pedíamos al anterior, se lo pedimos a esto. De los 4 pilares, creo que cuando menos 2 son de la estrategia pues vigente, mantener al ejército en las calles y capacitar a las policías. Ahora, no se han hecho, no se ha hecho bien, hacemos las reformas y luego no las implementamos bien, pero, e incluso te diría que el de perseguir el dinero también estuvo en boca de López Obrador y estuvo desde luego en boca del candidato, como oferta del candidato José Antonio Meade, como una cosa para enfatizar, ¿no? Entonces, ahí están, dejar de perseguir a los capos porque no ha funcionado. Hoy publica un interesante artículo Eduardo Guerrero, no hay una sola estrategia. Pues en algunos casos se tendrá que perseguir. Lo que se necesita es una política criminal de acuerdo a la región y al tipo de delito. Pues yo celebro, tenemos que ir a pausa, que en estos momentos se haga un reconocimiento de que el gran, digamos, debilidad de este país es las capacidades institucionales. El presidente está diciendo, no tengo policía con la cual atender el grave problema. Y eso hay que hacerlo. Hacemos una breve pausa, regresamos. Hay una creencia muy extendida de que la cárcel transforma, apacigua, lleva a la reflexión. Es correcto, yo creo que quien ha pasado un tiempo en la cárcel sale sacudido, sobre todo quien estuvo 5 años. Pues bien, la maestra Elbester Gordillo es la excepción, porque salió llena de energía y como queriendo pelear, no como queriendo pelear, decidida a pelear y a decir que ella seguirá defendiendo a los maestros y ella seguirá haciendo lo que tiene que hacer. Su abogado, el que la liberó, el que llevó sus casos, hizo un tour mediático la semana pasada en la cual repitió algunas ideas. Su encarcelamiento fue injustificado, padeció un acoso mediático y no es corrupta porque fue exonerada jurídicamente. Es decir, como el fallo dice que no es corrupta, por tanto no lo es. Ese es el razonamiento que aparece en las entrevistas que dio. Sin embargo, la maestra anda queriendo pelear y cobrar los agravios. Y en ese sentido le preguntaron al abogado si demandaría a quienes le encarcelaron, es decir, a Enrique Peña Nieto o al procurador o a alguno de los altos funcionarios. Y el abogado respondió con enorme recato de que
apenas lo están pensando, no están seguros, a lo mejor tal vez, pero sin criticar con su nombre al presidente. Lo que sí anunció es una demanda contra el periodista Carlos Loret de Mola, periodista en Televisa, El Universal y Radio Centro, porque publicó falsedades y también publicó sus fotografías o fotografías en el momento de su mayor quebranto, que es cuando la detienen. Es inevitable ante la disparidad del trato, es decir, no demanda a quienes la metieron a la cárcel, pero sí demanda a quien escribió sobre ello, pensar que estamos ante uno de esos acosos mediáticos que están popularizándose como una forma de inhibir la publicación de información incómoda para los poderosos. Esa sería una interpretación. Hipótesis de trabajo. Pues ¿Por qué te ríes? no, porque vuelves a ponerlo, lo hablamos la semana pasada, el problema del tema de la relación entre prensa y política, que va a ser otro reto que va a enfrentar Andrés Manuel López Obrador, porque fue un crítico de, bueno, ha sido un crítico toda la vida de la relación medios-política, e incluso más de una vez dijo que él pues no llegaba a la presidencia en parte porque los medios estaban sesgados y tenían una, digamos, una militancia que le hacía muy difíciles las circunstancias para que él pudiese llegar a la presidencia. Hoy está en la presidencia con 53% de la votación y pues tendrá que enfrentar esto. Lo que nos ha dicho hasta el momento es que recortará al 50% el dinero que se da en comunicación social. ¿Por qué 50 y no 70 o no 20? No lo sé. Creo que una vez más capta muy bien dónde están los problemas, enuncia políticas públicas, pero deja un vacío en términos de, digamos, la letra chiquita de las políticas públicas y nos hace muy difícil a los comentaristas saber por dónde va a ir esa política. Lo que sabemos es que se corta 50% y lo que sabemos es que va a concentrar todo en una oficina en la presidencia sobre comunicación social. Desde mi punto de vista, con esto no resolvemos el problema de la relación prensa-poder o medios-poder en una democracia, y sí la tenemos que resolver. La primera de ellas es que la famosa ley que prometieron todos los partidos políticos y desde luego el presidente Peña Nieto sobre publicidad oficial quedó muy, muy por debajo de los estándares de los países democráticos. Lo sigue controlando Gobernación, sigue sin haber criterios para la distribución, no hay la participación que se propuso de un consejo para poder distribuir el dinero y seguimos prácticamente o en el mismo lugar o lo que diga la voluntad del presidente. Lo de Carlos Loret de Mola, en efecto, no tiene ningún ni pies ni cabeza que estén demandando a ese comunicador por haber mostrado y haber puesto hechos y opiniones sobre la maestra Elbester Gordillo y no a los responsables de su encarcelamiento. Pero no, tiene todo el sentido del mundo. Bueno, sí tiene todo el sentido. O sea, entiéndeme en qué sentido lo digo. Por eso yo tomo la ironía y digo que el abogado vaya pues, por ahí, por la vida, diciendo, a ver, defendí a Elbester Gordillo y ahí está libre. Va a ser la próxima secretaria general del Centro, la que más manda en este tema. Defendí a Napoleón Gómez Urrutia y ya es senador de la República, y además pontifica y dice que este país se va a renovar. Claro, para un abogado, pues eso es magnífico, ¿no? Miren, nada más le resuelve. Yo lo saco usted del infierno y además rejuvenecido y senador de la República. Ese es un tema, ¿no? Los abogados, digamos, publicitándose. Lo segundo, lo del Elbester Gordillo, ya lo platicábamos la semana anterior. Yo creo que es ominoso, efectivamente, que un personaje como ella no reciba repudio público o un señalamiento crítico por parte de los presidentes. A Peña Nieto y a López Obrador se les juntó literalmente la señora y no supieron bien qué decir. Uno que las instituciones y el otro que tenía todos los derechos. Y uno dice, qué barbaridad. O sea, una mujer que se ha enriquecido como se ha enriquecido, platicamos de la herencia y todo lo que publicó Reforma, pues resulta que no le merece mayor consideración a los líderes de este país. Y lo tercero, el tema de Loret de Mola, que creo que nos toca a todos de manera directa. Mientras el tema de los juicios se siga llegando por la vía en la que se lleva y el asunto sea básicamente un tema de dinero, es una amenaza directa a la libertad de prensa, porque mucha gente dice, pues mejor no se pelee,
podríamos citar muchos casos. Ustedes publicaron un documento importante en el estudio del financiamiento de los partidos, el dinero bajo cuerda, y de pronto una persona se enoja por lo que publicaron, a pesar de que son datos oficiales, y amenaza o esgrime la posibilidad de un juicio. Y uno dice, oiga, que un juicio se esgrima efectivamente por un delito de opinión es una cosa muy delicada. Yo creo que deberíamos avanzar, ahora que estamos en plena reforma o que está avanzando la reforma del sistema acusatorio, que avanza esto, a un sistema muy simple de mediación. Es decir, usted dice que esa información a usted le imputaba tal o cual cosa, bueno, pues vamos a analizar un tribunal, un poco como estos tribunales del medievo alemán que disputaban los chismes en los pueblos. Usted dijo esto, no lo dijo, etcétera. Es una especie de mediación entre pares para quitarle la tentación del dinero al asunto, porque ahora lo que tiembla uno en los tribunales no es que resultes o no victorioso, sino que te acabe costando la casa y la mitad de tu sueldo, ¿no? En fin, yo creo que habría que pensar en un método para enfrentar eso. No creo que Loret tenga problemas para encontrar o contratar a un abogado. Tú tienes experiencia en el tema. No creo que sean juicios, Sergio, baratos. Bueno, ¿y por qué eludimos el tema y no hablamos directamente de María Amparo? Medio lo tocamos, ¿no? Pero vamos a redondear esta intervención. A María Amparo le han... ¿Esa amenaza o ya es...? No, es una amenaza nada más a Luis Carlos Ugalde. Es una amenaza por haber publicado una información sí, que no es... una opinión, ¿eh? Una información. No opinión, sino una información sobre cuánto dinero el gobierno le da a ciertas empresas que controlan información y que controlan a informadores o que son los informadores dueños de esas empresas. Tú dijiste, le pusiste el término dinero bajo la mesa. Al libro. Al libro. Pero la información no la inventaste tú. La información la tomaste de algo que ya estaba. Y la forma en que lo fraseó a Proceso es asunto de Proceso, no tuyo. Sí, a ver, yo bajé esa información, Leonardo, y lo puede consultar cualquiera, de una página de la Secretaría de la Función Pública que se llama COMSOC, Comunicación Social. La bajamos Luis Carlos y yo y simplemente la reproducimos. ¿Cuánto se le ha dado durante este sexenio a cada empresa de Internet que tiene un sitio de noticias? Y además está en una sección de un capítulo donde se habla de la parte legal, de la relación medios política, pero la parte legal, y después se habla de la parte ilegal. Ahí no se hacen nombres, no se da nada porque no tengo yo ninguna prueba, ¿sí? Pero tenemos que reconocer, como lo planteó el otro día en la mesa Sergio, que hay un problema para la democracia mexicana, lo está repitiendo ahora Leonardo, para que amenaza la democracia, que es la dependencia de los medios de la publicidad oficial. Bueno, y el otro problema de la democracia es este tipo tan peculiar de situación en donde tú tendrías que buscar cómo parafrasear las cosas. Te lo digo a ti, Pedro, para que lo entiendas tú, Juan, y no me vayan a mí a meter en un juicio, pero ojalá todos entiendan que a unas empresas que ustedes pueden encontrar su nombre y su dirección en tal parte, les dieron tanto dinero, búsquenlas ustedes, porque no puede uno decir abiertamente, estas son las empresas a las cuales se les dio este dinero por parte del gobierno. Porque sobre la mesa, es dinero legal, amparado en facturas. Otra cosa es que los criterios no sean claros, que no haya transparencia, etcétera. Pero eso está en la parte de dinero sobre la mesa. ¿Y es Federico Arriola el que te quiere demandar, correcto? Bueno, eso escuché, eso me dijeron de una entrevista. Me parece una perversión de la figura de la demanda por daño moral. Es legítimo que se defienda el honor, me parece. Claro. Pero se ha popularizado que las demandas son por 10 millones de pesos. En eso evalúan su honor. Humberto Moreira, que me demandó por 10 millones, o Erubiela Ávila, que demandó a Humberto Payet por 10 millones de pesos. No sabemos cuánto vayan a pedirle a Carlos Loret de Mola. No sabemos tampoco cuánto vayan a pedirte a ti en caso de que proceda la advertencia de que te van a demandar. Pero en todo caso se está pervirtiendo esa figura que está pensada para algo correcto. Hay que castigar a los cuando se
La calumnia y la difamación. La calumnia y la difamación, por supuesto que debe de ser, pero no de esta manera. En todo caso, pues traemos, sí, en efecto traemos un problema grave que es el acoso al periodismo crítico al cual se quiere inhibir diciendo las cifras, difundiendo la información, pues es lo que está, tantos millones recibió tal página y punto, pues que lo explique en lugar de amenazar al mensajero como ahora lo hacen. Y quizá no tenga nada que explicar, simplemente, bueno, ahí está, que nos explique el gobierno sus criterios, ¿no? Pues si van o no a derogar la ley chayote, yo creo que eso sería una buena Yo cosa. esa palabra nunca la utilicé. Dije la ley chayote. Sí. Nos tenemos que ir, regresamos. Regresamos a este cuarto y último bloque de Primer Plano. En 5 días, el próximo sábado, tendremos el sexto y último informe de gobierno del presidente constitucional, Enrique Peña Nieto. Pues esto está lleno por una parte de información oficial, porque la ley autoriza que 15 días antes del informe de gobierno se pueden utilizar los medios para ir difundiendo los logros que ha tenido, pues más en este último año, pero por otro lado, pues las redes sociales, los periódicos, en general todos los medios, escritos o electrónicos, pues están llenos de una agenda que ya no pertenece al presidente en funciones, sino al presidente electo, de forma tal que llega en un contexto pues muy complicado, Enrique Peña Nieto, pues no solamente por el ocaso natural en el último tramo de un sexenio, sino también por los bajos índices de popularidad y también por haber sufrido su partido una debacle electoral del tamaño siguiente. O sea, tiene un senador de diputado y tiene 7 diputados, un senador de mayoría. Sí, de mayoría. Y 7 diputados de mayoría. Sí, todo lo demás es de... ¿no? El resto al revés. De mayoría, o sea, que ganaron en distritos, no por la proporción de votos que te toca, y solamente 7 de mayoría, o sea, es realmente una debacle para el partido en el gobierno. Todo este contexto, ¿sí?, más la gran expectativa que ha levantado López Obrador, pues pone en un momento muy difícil a Enrique Peña Nieto. Como todos los presidentes, pues, habrá cosas que reconocerle y muchas más que criticar. Un sexenio marcado por la corrupción, marcado por la impunidad y, bueno, pues sin mayores logros, un crecimiento mediocre. Creo que lo que hay que reconocer para mí son 2 cosas. Una, la parte del empleo. Creo que fue un presidente exitoso en crear empleo. ¿Qué tan buenos empleos, qué tan duraderos van a ser? ¿Verdad? Y el otro, sé que no es compartido en esta mesa, yo creo que el Pacto por México, con el conjunto de reformas construido con las fuerzas sociales, fue un acierto de inicio de sexenio que permitió no solamente pasar ciertas reformas estructurales, sino unificar a las fuerzas políticas que habían llegado bastante peleadas al día 1 de diciembre, y hay reformas que, si se siguen adelante, creo que habrá que reconocérselas al presidente todavía. A mí me parece admirable, Enrique Peña Nieto, y no lo digo con sorna, sino por la forma en que está enfrentando la terrible derrota que ha vivido. O sea, cuando un presidente, como está haciéndolo ahora, sigue defendiendo una reforma educativa que perdió en las urnas y ya anunció quién viene que la va efectivamente a sacar, hay que tener efectivamente temple de salir y todavía defender una reforma educativa que con toda categoría dice, sí, el presidente entrante me ha pedido que reforme todo el tema de seguridad y lo voy a hacer. Es decir, lo está haciendo con una entereza y una actitud que se ha reconocido. Hemos tenido una transición impecable. Yo imaginaba que un PRI derrotado iba a resistirse de 1000 maneras, no iba a reconocer, íbamos a encontrar una transición llena de topos y bombas, y estamos encontrando un campo de colaboración bastante sorprendente. No es fácil que un presidente que entró efectivamente con este despliegue del Pacto por México, ahora pues te encuentres con que buena parte de estas reformas van para atrás y que la campaña se hizo
precisamente diciendo esas reformas van para atrás, y el juicio popular es que esas reformas deben ir para atrás. Fue un fracaso en seguridad, fue un fracaso educativo, en fin, yo creo que cualquier otro presidente a estas alturas estaría deshecho, y además le reconozco, subrayo, sin absoluto punto de sorna, que reconozca que le falló el diagnóstico. Dice, pues yo creía que esto era poquito más complicado que gobernar el Estado de México, y resulta que tienes una complejidad en la gestión de lo nacional terrible, y que haya reconocido también es un punto de caballerosidad, que no fue justo que en el tema de la Casa Blanca le endosara la responsabilidad de la mujer. Y dijo, no lo debía haber hecho, no lo debía haber hecho. Ahora reconocía que su política de comunicación ha sido un enorme fracaso. Lo veo efectivamente como un presidente que enfrenta sus últimas semanas, sus últimos meses, efectivamente con una entereza que casi cualquier otro político no tendría. La derrota es descomunal, ¿eh? Ya, Sergio, yo no sé si tú te vas a unir aquí a María Amparo en elogios y a Curcio en elogios el empleo y el pacto por México, a Peña Nieto. Yo creo que viendo, por ejemplo, la entrevista que dio a La Jornada, yo me pregunto en qué país alguien no vive en este país, o yo no vivo en México y quién sabe dónde ando, porque si lo que dijo Peña Nieto es el reflejo del país, pues sí, yo vivo en otro planeta, o es él el que vive en otro planeta. Por ejemplo, no tocó para nada en esa larga entrevista que aparece en La Jornada la semana pasada el problema de la inseguridad. Pasó por todas diciendo si algún puntillo, bueno, me equivoqué, si no es Toluca. Así decían, fuera de México todo es Cuautitlán, se decía antes. Bueno, resulta que sí, no es Toluca. Pero eso debió de haberlo sabido antes, porque peleó la presidencia con armas no precisamente muy legítimas. Lo peleó con Monex, lo peleó con ese tipo de votos que no eran realmente votos sinceros, sino comprados. Se peleó, quería estar en esta línea de fuego, en esta responsabilidad, y luego que nos venga a decir, caramba, yo no me imaginaba que esto era tan complicado. Pues si son políticos profesionales, deben de estar en eso. Yo no sé si dentro de 100 años la historia sea benigna con él, pero por ahora me resisto a verlo como ustedes. ¿A decir que reconoce su derrota? Yo a eso me refiero, nada más. Pues sí, pero no, yo tengo, estoy sumergido en la duda, porque me recuerda al prisionero que mató a sus padres, que está en la cárcel porque mató a sus padres, y cuando está ante el juez pide perdón por ser huérfano. Es decir, vamos, pide clemencia por ser huérfano. Pide clemencia porque es huérfano. Así se voló la barra. Eso sí. Bueno, porque está en el ocaso de su gobierno, sale a pedir disculpas y a darnos explicaciones sobre Ayotzinapa, sobre Ayotzinapa, sobre la Casa Blanca. Y sobre la violencia también. Sobre la violencia no dijo nada en no, esa. la de La Jornada no, pero en otras En otras sí. han dado recorriendo los medios. Dice que fue un fracaso. Cuando Fracaso. tenemos 5 años diciéndoles, bueno, los comentaristas, que todo el mundo nos ignora, pero bueno, pues como en algo a veces acertamos porque estamos leyendo y estudiando y evaluando la realidad, y bueno, algún mérito tiene que decir lo que opinamos, y bueno, jamás tomó en cuenta ninguna opinión. El tema de Ayotzinapa, el que no sigue sin ir. Ayotzinapa, no ha visitado Ayotzinapa. Vamos, simplemente ese hecho demuestra que es muy fácil ahora decirlo frente a periodistas que va de un lado a otro, cuando alguien que realmente... el acto de contrición, decimos los que venimos de la tradición católica, tiene que ser oportuna y
adecuada a la magnitud del pecado, vamos, o la magnitud del agravio. Y en este caso, pues sí, yo no lo veo como alguien, lo veo como alguien que está practicando la negación de una manera metódica, sistemática, vamos, digno de un congreso de psicoanalistas. Sí, y porque además al final dijo que él lo que aspiraba era a ser notario, ¿no? Pero que no sabía que no sabía de qué se iba a dedicar, pero no a la política. Pero una notaría. Nada más una aclaración, a ver, la primera, y en este programa hemos sido todos muy críticos de Enrique López Obrador. Enrique y López Obrador. Al Congreso pero dije a los dos, Enrique y López Obrador. Peor todavía. Me voy a quitar el micrófono, ya me voy. Bueno, vamos a contarlo. Pero yo quiero decir una Enrique, cosa. nada más esto, decir, comencé diciendo, ya basta, Lorenzo. No, sí, serio. Comencé diciendo Perdón. Que fue un gobierno marcado por el fracaso en el combate a la corrupción, en la impunidad, o sea, no Y el la otro, violencia. sí, en efecto, y sostengo, el Pacto por México y su política de empleos son dos cosas que hay que reconocer. Yo creo, lo digo y lo sostengo. hablando de tu contrición, o sea, el tema es, si lo hubiera dicho esto en campaña, Sí. dices, aún es discutible, es un derrotado. O sea, estamos hablando de un individuo que lo perdió todo. La bancada del PRI es menos numerosa que un equipo de fútbol. O sea, estás en el 8º círculo del infierno y el tipo sale y dice, bueno, yo sí. me pregunto, ¿quién es el derrotado? Él. ¿Peña Nieto o el país? Él es el derrotado. Pero él Peña derrotó Nieto a perdió una oportunidad que le quitó oportunidades al bueno, país. eso sí, pero Peña Nieto perdió todas las batallas que un presidente puede perder. Pues nos tenemos que ir. Imagínate todo lo que tendríamos que comentar. Nos tenemos que ir. Adiós. Nos vemos el próximo lunes y seguiremos ejerciendo nuestra función crítica.